Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial en el que estamos conversando sobre nuestros temas, pero en el contexto de la pandemia de coronavirus. Hoy vamos a hablar con Juan Iramain, que es doctor en comunicación social y socio director de la consultora Infomedia. Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Muy bien. Juan, ¿las empresas están comunicando bien? ¿Están encontrando el mensaje? ¿Deberían hacerlo distinto? Es una gran pregunta. Creo que es difícil generalizar. Quizá como primera idea lo que diría es que la agenda de las empresas y la agenda de la sociedad siempre son un poquito divergentes. Las empresas están pensando más bien en contar lo bueno que hacen sobre sus servicios y sus productos y además lo responsables que son desde el punto de vista social y lo bien que trabajan o lo exitosas que son desde el punto de vista económico. Esa es la línea general, y al final lo que procuran es generar adhesión, admiración, que la gente tenga ganas de comprarles y de trabajar en ellas. Y la sociedad tiene otra agenda muy distinta. En general, el público primero piensa como ser humano y después como cliente o potencial cliente, y primero quiere tener satisfechas sus necesidades básicas, en este caso la salud, y poderse alimentar y tener lo mínimo necesario para vivir, y después empieza a pensar, además me gustaría comprarle tal o cual producto a esta empresa. Entonces, pensaría, el gran desafío que tienen las empresas ahora es tratar de alinearse con la agenda de la gente, y la gente está preocupada por su salud y por cómo va a hacer su vida económica en los próximos semanas o meses. Quizá lo que hay que ver ahí es que algunas están acertando al enfocar de la siguiente manera. Están diciendo, eh, lo primero que quiero contar es que me estoy preocupando de la salud de mis empleados y por eso estoy tomando estas medidas. Lo segundo que quiero contar es que me estoy asegurando de conservar las fuentes de trabajo, que es lo segundo que le preocupa a la gente. Lo tercero, estoy tratando de pagar los sueldos a tiempo, sin demoras. Eso también es preocupación directa de la gente. Una vez que se dice todo eso, que ya con eso me ocupo de las preocupaciones básicas de los demás, puedo empezar a hablar de mí, que es, además tengo este producto, tengo este servicio, me estoy ocupando de esta manera, pero antes tengo que hablar de la gente. Así que ahí está el gran desafío. Algunas lo están haciendo muy bien y otras están siendo autorreferenciales y en ese sentido no están acertando. ¿Y cuáles son los canales más apropiados para establecer esa conversación? ¿Los medios tradicionales, las redes, con uno o más voceros, la publicidad vía pública? Es bien interesante el caso. Hay que pensar primero en los públicos para definir el canal, ¿no? Hay que considerar en este caso que el primerísimo público de cualquier empresa es el de sus propios empleados. Y ahí el canal no queda otra que usar algún canal digital, por supuesto, porque es la única manera de llegar a ellos en este momento. Y lo ideal es que sea un único vocero humano y muy humanizado, que diga las cosas de manera llana, simple, sencilla. Hay un ejemplo interesante de algún mensaje que anduvo dando vueltas de alguna compañía petrolera grande, que era el mensaje del CEO con un mensaje muy claro los primeros días de esta cuarentena. Lo primero que decía era, quiero decirles que lo hacía desde su casa, con una cámara casera, vestido de manera informal, como de entrecasa. Tampoco es que estuviera de pijama, pero estaba de una manera bastante informal. Y lo que decía era, primero quiero decirles que estoy muy pendiente de la salud de todas nuestras familias y estamos procurando asegurarnos de que nuestras familias estén bien y por eso hemos tomado esta serie de medidas. Lo segundo que les quiero contar es que no es, van a poder recibir su sueldo de manera normal, de esta manera, y hizo una aclaración muy breve. Lo tercero es que la compañía viene operando de esta manera, y estas son las perspectivas futuras. Fíjate qué interesante cómo pasó de un elemento humano, que es la preocupación de la salud, por la salud, a otro elemento importante, que es el de voy a seguir cobrando, no voy a seguir cobrando, cómo va a ser, y después el futuro de la compañía, porque eso baja la ansiedad, o al menos
acota la ansiedad de la gente. Me parece que esa es una buena manera, pero eso era pensando en un público muy concreto que era el de sus empleados. Hay otro modo de comunicarse con otro público que es el de los proveedores. Tengo un caso súper interesante, GSK, que es un laboratorio, Glaxo, tomó una medida que con sus proveedores, al menos con algunos de ellos, con los que cumplen una serie de requisitos, que es un ejemplo buenísimo y consistió en, considerando que es una gran compañía con posibilidades financieras grandes, adoptó una medida que es la de anticipar pagos de servicios por 3 meses. Entonces, compañías que ya están contratadas o proveedores que ya están contratados por un año o lo que fuera, recibieron por adelantado el pago de marzo, abril, mayo y junio, lo cual hace que cualquier proveedor agradezca enormemente porque queda aliviado en su situación financiera, y con una carta le enviaba y le explicaba que se trataba de una manera de colaborar con toda la cadena de valor. Lo pongo como ejemplo de una cosa, de una compañía que está entendiendo la preocupación de su stakeholder, en este caso el proveedor. No todas lo pueden hacer, por supuesto, pero en este caso es una que en lugar de salir a contar, miren las donaciones que hacemos, miren qué buenos que somos, que estamos haciendo cualquier otra cosa que pudiera sonar a greenwashing o a tirarme flores, al final estoy entendiendo lo que te está pasando a vos como proveedor y me acerco además de con una medida, con un mensaje concreto. Y después están los otros públicos más externos, que son el gobierno, los clientes y el público en general. El gobierno claramente quiere escuchar cosas alineadas con su propia agenda. El gobierno en este momento tiene una obsesión que es cómo contengo el problema sanitario y lo segundo, cómo alivio la situación económica. Una empresa quiere ser relevante con el gobierno, tiene que hablar de esos dos temas y solo de esos dos temas. Por supuesto, soy una compañía de tecnología, quizá mi tema no es cómo voy a encontrar la vacuna, pero sí, como compañía de tecnología puedo prestar un servicio que ayude, al menos transitoriamente, a la situación económica o a la necesidad de comunicación que tiene la gente. Es lo que ha hecho Mercado Libre, lo que hacen otros, que hacen pública una medida que al final atiende a una necesidad. Pero ese es el tema. Con el gobierno ese es el único mensaje. Y con la gente y con el resto de los públicos, los clientes y el resto de los públicos, lo que hablábamos hace un momento. Una vez satisfechas las necesidades básicas, la gente quiere escuchar, ¿y qué puedes hacer por mí en este momento que la estoy pasando mal? Me parece que es una buena metáfora la de cuando se piensa en los veteranos de guerra o en alguien que pasó por una etapa o una situación como muy traumática. El recuerdo que queda entre los que estuvieron juntos en una etapa difícil, en un momento difícil, y queda un compañerismo como para toda la vida, porque mirá la que pasamos juntos. Hay una enorme oportunidad para las empresas ahora para revivir esa épica. Cuando estaba todo difícil, mirá cómo te ayudé. Hay una oportunidad que muchas aprovechan, otras no la ven. Juan, la última pregunta para los últimos 3 minutos, enfocada en el vínculo con el gobierno, digamos, en el diálogo, la conversación entre las compañías y el gobierno, cuando en pos de aliviar la cuestión económica o atender la cuestión sanitaria, el Estado se empieza a meter con cuestiones impositivas o regulatorias o limitantes de la actividad de las empresas, y entonces hay que activar las acciones de lobby o de gestión de asuntos públicos. ¿Cuál es digamos, el tono que debería tener ese vínculo? Es bien interesante eso. El tono siempre con el gobierno es colaborativo, sea cual fuere el gobierno. Al final hay una relación de relativa asimetría o desigualdad. Cualquier empresa tiene menos poder que el gobierno y a la hora de plantear un tema lo hace siempre con ese tono. Tengo esta necesidad. Creo que la clave está en plantear las cosas no como yo como empresa tengo esta necesidad, ayúdame, sino yo soy parte de una solución más amplia. Yo como empresa puedo proveo este servicio y hay gente que al final son tus votantes que valora este servicio. O proveo o vendo estos bienes que la gente valora
y que si no los puedo vender porque hay un problema en la aduana o por la razón que sea, perjudico a gente. Y también, en definitiva, si no puedo hacer esta transacción, si no puedo vender, perjudico a mis empleados. Pero no es salvame a mí, ayúdame a mí como empresa, sino fíjate en mis públicos, a veces son mis empleados, a veces son mis clientes, que necesitan de esta medida porque si no, no puedo operar. Me parece que es entenderle la cabeza al político. El político piensa en términos de rédito político por cada una de las cosas que hace, no en beneficio a tal o cual empresa por beneficiarla. Me parece que entendiéndole la lógica al gobierno, a este o a cualquiera, hay más chances de éxito en ese tipo de gestión. Y cuando esa lógica es la lógica de Robin Hood y el discurso simple de sacarle al que tiene para darle al que no tiene, ¿cómo se entra en esa discusión? O cómo se sale, mejor dicho. ¿Cómo se sale? Claro, el desafío es salir de ahí, ¿no? Creo que, de nuevo, lo que decíamos hace un momento, es fácil caer en la lógica del Robin Hood cuando yo, gran empresa, vengo a relacionarme con el gobierno, porque ahí soy candidato a que me desplumen. Robin Hood, se puede desarmar la lógica de Robin Hood cuando yo soy Robin Hood también. Yo soy una empresa que tengo esta cantidad de empleados, que pago estos impuestos, que beneficio a la comunidad con la que trabajo de esta manera, que beneficio a estos clientes de esta manera, que ya estoy ayudando a mis clientes dándoles un beneficio especial en esta etapa difícil de la pandemia. Hay que mostrarse como aliado del gobierno en yo contribuyo con vos a ser parte de la solución en este momento difícil. No siempre se logra, hay veces que uno interactúa con un funcionario que está demasiado ideologizado y no hay, o tiene intereses que no se pueden neutralizar con una conversación o con un sistema persuasivo razonable, así que no se pueden hacer milagros. Pero sí es clave tener un acercamiento con esta lógica de la que venimos hablando, que es, no soy yo, gran empresa, que quiero mantener mis beneficios o mantener mi rentabilidad, sino yo, empresa que desde hace tiempo opero en la Argentina, que doy esta cantidad de empleo, que pago estos impuestos, que procuro ayudar de todas las maneras que puedo. Y creo que sí ayuda, en este sentido, no salir con acciones de responsabilidad social o con medidas coyunturales para quererme posicionar como bueno. Hay que construir relaciones genuinas con la comunidad con la que trabajamos, con la cadena de valor, como el ejemplo que ponía hace un momento de GSK, de manera permanente, para que cuando me acerco al gobierno a plantear un tema, puedo contar que eso lo vengo haciendo y cuento con un montón de aliados que genuinamente me apoyan. No es que, ahora que tengo que reunirme con el gobierno, voy a ver si le regalo unas bolsas de azúcar a la escuela de la esquina para que le dé de comer a los que van a comer al comedor infantil. Eso es un parche que al final sale mal. Hay que hacerlo de manera consistente y realmente con toda la cadena de valor, de modo que eso tenga una repercusión después positiva. Así que es un trabajo difícil, artesanal, complejo, pero apasionante, y es lo que les da viabilidad y sustentabilidad a las empresas. Muchas gracias, Juan. Gracias, José, gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Juan Iramain, que es doctor en comunicación social, socio director de la consultora Infomedia. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal, Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones, en este ciclo especial, en el contexto de la pandemia de coronavirus, para charlar ahora con Agustín Allende Larreta, que es socio fundador de Privacivitas y consultor en nuevas tecnologías de Crearis Latam. Agustín, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, gracias por la invitación. Por favor, gracias por aceptarla. ¿Cómo está siendo tratado, cómo están siendo tratados los datos personales
en el contexto de la pandemia, particularmente en Argentina, que tuvo este caso de discusión pública a partir de la aplicación Cuidar. Y la verdad que la situación es preocupante. Todo el mundo habla de los datos privados, digamos, en esta situación extraordinaria que nos ha tocado vivir, digamos, en la cual hay una restricción de garantías y que las instituciones habituales funcionan en forma rara. La verdad que lo que se necesita para la ciudadanía es generar confianza, para decir, bueno, nos estamos ocupando, estamos haciendo las cosas bien, y la manera de generar confianza es a través de dos maneras que no se están cumpliendo. Primero, que haya transparencia, en el sentido de que se informe, que se publique lo que se hace, y el otro tema es el respeto más que nunca de las garantías constitucionales, y tampoco se están respetando. En lo que hace a la aplicación Cuidar, se violaron todas las normas, prácticamente, o todas las pautas indicativas para dar confianza, primordialmente en cuanto a transparencia, de que sea código abierto, de que nadie habla de esto, de que haya una evaluación previa de impacto de la afectación de la protección de datos y privacidad. Pensemos que el objetivo inicial era que eran todos los datos sensibles de toda la ciudadanía. La verdad que es una linda base de datos. Y se fueron supuestamente resolviendo con una nueva versión, los términos y condiciones no estaban disponibles, se prevían sesiones indiscriminadas, no es clara la finalidad, tampoco hay como un voluntarismo tecnológico en el cual se cree que con una aplicación se solucionan problemas. Previamente hay que verificar si sirve la aplicación. La geolocalización está demostrado que no sirve, independientemente del riesgo que tiene tener ese tipo de datos, pero la geolocalización a través de la tecnología que se estaba planeando no servía, porque no es precisa. Sabés que las celdas de los celulares no dan con precisión la ubicación de alguien. Además no se sabe para qué se necesita contar con eso. Después el tema de la cesión. En el gobierno anterior hubo un gran problema con un caso, no sé si recordás, de cesión de datos de la base de ANSES a la jefatura de gabinete. Esto se vuelve a repetir en forma exacerbada, sin establecer claramente para qué fines, y más cuando se trata de datos sensibles. El otro caso eran correos electrónicos, datos está bien, que eran relevantes, pero no datos sensibles. Estos son los datos en el cual el régimen jurídico establece un grado de protección absoluta, porque a nadie le gusta que la gente sepa quién está enfermo, y más de este tipo de pandemia, ¿no? Otra cuestión también es que se produce una especie de discriminación porque digamos, determinadas versiones de los teléfonos Android permitían sacar la geolocalización y otros no. Entonces, la gente que tiene menos recursos, que se presupone que es la que tiene los modelos menos avanzados de teléfono, van a ser geolocalizados. En cambio, los que tienen modelos más avanzados tienen la posibilidad. Y el otro tema que es primordial es, esto es una restricción y una medida extraordinaria por un tiempo acotado por lo que dura la pandemia, la crisis. Después estos datos, ¿a dónde van? ¿Cómo se destruyen? ¿Quién se los queda? Creo que el contexto en el que está diseñado esta norma es como la tormenta perfecta, por diferentes motivos. Primero, la cuestión del Estado con una idea de vigilancia absoluta digital, es lo que se llama el capitalismo de la vigilancia, que se habla en todo el mundo, que no solamente es del sector privado, sino también del sector público. Disminución de las garantías constitucionales en motivo de esta pandemia. El sector involucrado
es el sector más corrupto, el sector de salud. ¿Por qué digo esto? Porque es el sector que más casos ha tenido a nivel corrupción. Se sabe bien que es el sector más corrupto, lo quiero decir corrupto por la cantidad de casos que tiene, es el peor medido. Otra cuestión relevante es el poco conocimiento que tiene la sociedad sobre los derechos de propiedad, de datos personales, y esto en cierta manera es que no tiene prensa, es un tema que no tiene prensa. Y la verdad que necesitaríamos, si hay una ventaja o un beneficio de esta pandemia, es por lo menos que haya sacado a la luz los datos personales de la ciudadanía. Y además hay no solamente una privacidad individual, sino que hay una privacidad colectiva. Me parece que eso más o menos. El hecho de que un poco una de las características de esta situación sea el miedo a enfermarse, por ejemplo, el miedo tal vez también a enfermar a otros, hizo que en este tema por ahí la sociedad tenga la guardia más baja, como diciendo, bueno, es el Estado el que nos tiene que cuidar, le voy a dar todo lo que necesita para que me cuide, en un tema en el que además ya somos como usuarios bastante irresponsables, entre comillas, porque tendemos en otras aplicaciones a aceptar los términos y condiciones más bien sin siquiera mirarlos. Sí, sabemos que el Estado cumple funciones básicas que no se discuten. La educación, la justicia, la salud y la seguridad, digamos. Podríamos decir que esas cuestiones son indelegables prácticamente. Pero volvemos al tema de la confianza. Primordialmente, sabemos que hoy como está estructurado la economía de las plataformas, genera cierto predominio de determinados operadores, 5 empresas grandes, que son las empresas más grandes del mundo hoy por valor en bolsa, y por otro lado tenés la misma estructura y la misma tentación por parte del Estado de manejar estos datos. El problema es la ineficiencia que tiene el Estado, de que cree que solamente por tener los datos ya está. El problema no es solamente tener los datos, sino tratarlos, analizarlos con todas las nuevas tecnologías. Hoy estamos prácticamente generando errores en una estructura, en un régimen jurídico que tenemos que es pre-Internet. Ya tener un régimen jurídico para Internet no alcanza. Hoy con la inteligencia artificial, prácticamente en Europa se está viendo que no alcanza con el RGP, con las nuevas tecnologías, blockchain, al ser anónimo y no se pueden ejercer determinados derechos. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, que hoy por hoy están viendo que utilizarla significa asumir un riesgo de que va a haber incidentes porque es sumamente complejo ver lo que hace. Entonces me parece como que el Estado... hubo una afirmación en un discurso del presidente el día viernes antes de largarlo, como que es, bueno, esto es una cuestión de millennials. Fue preocupante, no es una cuestión de millennials, sino que es una cuestión de garantías constitucionales, de derechos constitucionales. La protección de datos y la finalidad para los cuales se usan están prohibidas en la Constitución Nacional, artículo 43. Digamos, cuando habla del habeas data, habla del fin. No es algo tan millennial. Me parece que es algo bastante tangible. Decías, Agustín, que tenemos un marco legal, si bien con base en la Constitución, como bien subrayabas, pre-Internet. ¿En algún momento hubo una intención de actualizar esa ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y eso se frustró? ¿En qué situación está? ¿Qué debería hacerse? ¿Y por qué hay que actualizarla? Sí, se frustró, perdió estado parlamentario. Era un proyecto razonable, también con errores, digamos. Ojo, la ley que tenemos hoy, para el momento en el que se dictó, sobrevivió un montón de cuestiones. No era una mala ley. La ley que se propiciaba era buena, se parecía al reglamento general, había una evolución, pero tenía falencias importantes.
más que nada vinculados con estas nuevas tendencias, y digamos, es como que había que hacer un análisis más pormenorizado. Me parece como que, dadas las desgracias que no se pudo avanzar, habría que hacerle una revisión y complementarla y apuntar hacia, primordialmente al tema de la inteligencia artificial y a las cuestiones que tienen. Habría que llamar a un panel de expertos, no es una cuestión menor, no creo que de un día para otro alguien se pueda sentar con la pluma a resolver. Después hay otras cuestiones que tienen que estar complementadas también con figuras penales que hoy por hoy estamos viendo de que el Código Penal, como sabemos, son figuras típicas y no se pueden hacer aplicaciones supletorias, en el cual se está trabajando muchísimo, pero los operadores de justicia, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, se les complica bastante con el régimen jurídico, a veces también con los códigos procesales penales que no prevén pruebas digitales, digamos, habría que hacer una actualización, un refresh bastante importante, digamos, para estar a la altura, ¿no? Y no es una cuestión de millennials, es una cuestión del día a día, digamos, es la cuestión de miles de cuestiones que van a estar surgiendo cada vez que se haga más común la inteligencia artificial. Agustín, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, José. Un placer siempre. Estuvimos conversando aquí en TMT Conversaciones, en esta temporada especial dedicada a los temas derivados de la cuarentena, con Agustín Allende Larreta, que es socio fundador de Privacivitas y consultor en nuevas tecnologías de Crearis Latam.